Bueno, mi nombre es Ana Milena. Hola, Belkis. Me acaba de salir en la pantalla. Eh, Ana Milena Pareja. Llevo en la escuela Yeshua ya 8 años aquí en Miami. Pertenezco a una comunidad que se llama Talita Kum. Antes compartía comunidad con Belkis. Y, y bueno, a ver, ¿qué les cuento? Definitivamente cuando el Señor lo invita a uno es como que lo llama en el momento adecuado, cuando uno más necesita como tal vez hacer esa memoria agradecida de esos momentos en que el Señor ha estado presente en nuestras vidas. Y pues yo creo que esta invitación llegó muy oportuna. Dianita me había hecho la invitación, me había hecho supuestamente para marzo y nunca supe qué pasó. Y la semana pasada me dice, Mile, te tengo para el otro jueves. Y yo, ¿cómo así? O sea, hacía quemarropa, pero yo dije, me dijo, si no puede, tranquila. Y yo le dije, no, a las cosas del Señor hay que decirle que sí. Así como yo digo a todos sí para otras cosas, mucho más para las cosas del Señor y en serio que ha sido una semana muy especial. Entonces, bueno, les voy a contar un poquito de mi vida. Bueno, Belkis, obviamente mi hermana y no sé quién más se ha conectado por ahí que de pronto conozca, Dianita, también conocen un poco de tantos de mis testimonios, porque en realidad todos tenemos muchos testimonios. O sea, el que está pasando el día de hoy o el que nos pasó hace 20 años, bueno, tengo 45, entonces imagínense lo que me pasó hace 20, 30, que uno dice como que 30 que es todo eso, pero en 30 tenía 15, o sea que tengo mucha memoria. Y bueno, como les digo, Ana Milena, vivo en Miami, tengo dos hijos muy grandes, uno de 26, uno de 18, y tengo un angelito en el cielo hace 3 años, mi hija, Luciana. Justo esta semana fue el aniversario de mi Luciana y como que eso pues es parte de lo que les quiero contar de cómo el Señor ha actuado en mi vida pues en los últimos años. Entonces, bueno, como les digo, tengo 45, vivo pues en Miami, soy de una familia católica, mi mamá muy practicante, más nosotras las hijas no tanto, últimamente sí, pero antes pues no. Pero digamos que haciendo un recuento de mi vida he visto cómo el Señor siempre ha estado presente, cuidándonos, protegiéndonos. Voy a resumir un poquito algunos de mis testimonios y bueno, lo que el Señor vaya sacando. Pero a ver, empiezo como con uno que marcó muchísimo mi vida. Hace 20, va a ser 24 años. Estaba completamente lejos del Señor. O sea, simplemente como que lo buscaba cuando lo necesitaba. Como decimos lamentablemente, es como que a veces vemos a Dios como el Dios cajero automático, que solo vamos a él cuando necesitamos algo, vamos rápido, pedimos y ya agradecemos, pero como que después se nos olvida. Y como les digo, hace 24 años pasó lo de las torres. Yo trabajaba en las Torres Gemelas. Entonces, digamos que ahí fue como, me tomó muchos años darme cuenta todo el milagro que hizo el Señor en mi vida y en mi familia, porque al principio fui muy desagradecida. A ver, les resumo un poquito. Yo trabajaba en la Torre uno, tenía 21 añitos. Trabajaba en la Torre uno en el piso 83. Entonces, cuando pasó todo esto, en ese momento habían 13 compañeros en la oficina y los 13 se murieron. Los que no habíamos alcanzado a llegar, pues obviamente quedamos vivos. Y fue una época en que yo le reclamaba demasiado a Dios. O sea, yo decía, si usted existe, ¿por qué se murieron mis compañeros? Si usted existe, ¿por qué permitió eso? O sea, de esas cosas que uno empieza como a reclamarle sabiendo que ni siquiera yo estaba pegada a él, pero para reclamarle estaba de número uno. Entonces fue una época en que tuve como mucho choque, digamos, con esto, sin darme cuenta que el Señor me estaba era brindando una nueva oportunidad de vida para lo que han pasado durante todos estos años, estos 24 años. Entonces, o sea, ahorita, digamos, es que tomo conciencia de eso. O sea, no solo de lo que pasó, obviamente el 9 de septiembre, que pues muchos de aquí lo deben saber, se deben acordar. Como les digo, fue una época
muy oscura porque entré en mucha oscuridad de negación, de no creer, de renegar, de que, o sea, mi mamá sí le daba gracias y yo era como que, ay, sí, 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 o sea, como que no caía en la cuenta que yo me había salvado, sino que renegaba por los que no se salvaron. Y bueno, digamos que empecé una vida muy a espaldas del Señor. Bueno, como les digo, tengo 45, tengo dos hijos grandes, sobre todo pues el mayor que tiene 26, así que digamos que empecé una vida muy desordenada desde muy joven. O sea, mi hijo nació cuando yo tenía 18 años. Ahorita es una maravilla, o sea, a mí me encanta, digamos, porque pues es un adulto, no me siento vieja, entonces pues es muy bueno como tener un hijo tan grande, tan maduro, demasiado bueno. Pero, pero pues obviamente yo creo que muchos de los que estamos acá tenemos como pues, o nuestros hijos, yo por ejemplo ahorita mi hijo menor que va a cumplir 19, yo digo, yo no me imagino donde él venga y me diga que voy a ser abuela, o sea, pobre mi mamá cuando yo le di esa noticia que estaba tan joven. Y bueno, entonces digamos que, como les digo, una vida un poco desordenada, después vino lo de las torres, mucho renegar y mucho de espaldas del Señor. Después conoció una pareja que es el papá de mi segundo hijo y nada, simplemente era mucho desorden, pero eso sí, siempre como muy juiciosa con los niños y, y con el trabajo. He sido muy bendecida con mis trabajos, pues gracias a Dios, ahorita es que le doy gracias porque antes yo decía, no, es que yo soy muy inteligente y es que yo soy muy berraquita, pero no, era el Señor el que obviamente estaba encaminándome. Hace 15 años vivía en Nueva York desde que tenía 13 años. eh, Me vine a vivir a Miami hace 15 años. Me separé del papá de mi hijo. Yo digo que hace 15 años yo empecé a pasar por un momento que a veces decimos como la noche oscura, momentos muy oscuros de mi vida, donde digamos que me ponía muchísimas máscaras, porque estaba como en una depresión, pero pues no podía demostrarlo. Entonces yo, porque tenía un muy buen trabajo, económicamente estaba muy bien, mis hijos estaban bien, tenía salud, o sea, todo era como que me decían, wow, se va a vivir a Miami en un apartamento súper bonito, tiene carro bien, tiene trabajo bien, o sea, como que todas esas cosas que tal vez el mundo nos muestra que es lo que está bien, estaba súper bien, pero yo por dentro estaba completamente vacía, o sea, yo, como dicen, cerraba la puerta de mi cuarto. Yo sentía ahí era que yo digamos que me sentía muy vacía, como que lo tenía todo, pero me sentía vacía. Y recuerdo mucho una noche, ¿no? Que me están llamando, me acordé del Señor y como que le dije, me sentía muy mal, muy deprimida y yo como que, Señor, o sea, pues si usted existe, ayúdeme con esto. Ahí vamos en lo que hace uno como pidiéndole esas pruebas al Señor. O sea, si usted existe, quíteme esto. Si usted, muéstreme, o sea, muéstreme que usted verdaderamente está ahí. Y digamos que el Señor es tan misericordioso y tan lindo que Él obviamente siempre ha estado del lado mío y me escuchó, digamos que me recuerdo mucho esa noche que yo estaba como muy angustiada porque, como les digo, estaba pasando por un momento muy oscuro de mi vida y yo como que yo no le veía sentido a la vida. Entonces yo decía, no, esto no tiene sentido, sí, tengo un buen trabajo, buenas cosas, pero, o sea, nada, no le veía sentido a nada. Y yo estaba como que, o sea, si esto no tiene sentido, yo me quiero es como morir, pero me daba mucho miedo de mis hijos porque pues como son de diferentes papás, yo no quería que me los separaran. Y digamos que ahorita yo digo, Señor, qué bueno o sea, que entraste en mi corazón esa noche, porque yo lo que estaba planeando era cómo quitarme la vida yo con mis hijos. O sea, pero yo decía, no los puedo dejar solos. Y entonces, como le digo, cuando usted no tiene al Señor, las cosas que usted tiene en la mente que se le vienen son, como decía yo, son pensamientos demasiado oscuros, demasiado macabros, que ahorita a mí no me los digo porque yo sé que hay personas que tal vez pueden pasar por eso y tal vez les da pena decirlos, pero, o sea, no, simplemente uno tiene que enfrentar sus realidades y decir todo lo que le ha pasado a uno pues, en las diferentes etapas de la vida. Entonces, bueno, como les digo, llegué a un punto de mi vida en que estaba como tan mal que yo dije, yo necesito ayuda. Y tengo una amiga
que está en Colombia, no sé si de pronto se habrá conectado, le mandé el link apenas ahorita, y ella siempre me decía, haga un retiro, haga un retiro, haga un retiro de Maús, vaya a Maús, de Maús, y yo, bueno, me insistió 6 años. O sea, esto no es de que si ustedes están ahorita en el camino con el Señor, se han encontrado con Él y quieren que alguien, un familiar, una amistad, se acerque al Señor, tengan paciencia, porque, o sea, es muy maravilloso cuando uno se encuentra con el Señor y uno quiere que todos vivan esa experiencia, pero no siempre es tan fácil. Es como le digo, a mí me insistían y yo me demoré mucho para tomar la decisión, aun cuando la estaba pasando muy mal, pero es que yo pensaba que yo sola era la que solucionaba todo, no que el Señor estaba siempre ahí con mucho amor, con mucha paciencia, guiándome y cuidándome. No, yo simplemente pensaba que era yo, era gracia mía. Entonces, digamos que tuve mi retiro, un encuentro con el Señor muy lindo. Sin embargo, les confieso que Emaús es muy hermoso, pero a mí lo que verdaderamente me cambió la vida fue el retiro de Yeshua, que lo hice un año después, hace 8 años. Entonces, yo como que empecé a entender lo que estaba pasando en mi vida y a como a verle sentido a la vida, Gente como tuyo cuando salí cosa de los más. a entender el por qué, digamos, no había pasado nada cuando lo de las torres, el por qué tal vez no tomé esa decisión tan macabra que se me venía demasiado a mi mente muchas veces, el a ver como de dónde me había sacado el Señor, porque definitivamente yo era muy, muy irresponsable. O sea, no sé, en los momentos en que estaba de rumba, tomando Te mucho, frisaste, Mile. ¿sí? ¿Sí me escuchan? Yo la escucho bien. Yo también la escucho bien. Sí, está Ok, bien. Belkis, entonces eres tú. Ah, sí. Bueno, entonces, momentos en los que uno tiene esos momentos que como no está con Dios es demasiado irresponsable. Entonces, como les digo, empecé a darme cuenta de todos esos momentos en que no fui tan responsable y que gracias a Dios, digamos, no me pasó nada. Y, y cómo empecé a ver de mis hijos cómo, o sea, cómo eran tan buenos niños, aun cuando digamos que en algunos momentos no les di el mejor ejemplo. Entonces, bueno, empecé como a reconocer cómo el Señor se había estado conmigo. Empecé a enamorarme del Señor por medio de la escuela, eh, o sea, y a entender que yo muchas veces no me acercaba, como que en algunos momentos, antes de los retiros, que trataba como de acercarme, no me sentía digna, porque yo decía, no, pero es que yo tengo una sexualidad desorganizada, eh, cuánto hace que no me confieso, yo, o sea, no soy digna. Entonces yo pensaba que yo no era digna del Señor y del perdón, y es porque tal vez como estamos lejos del Señor, no sé, nos quedamos con unos estigmas viejos y no nos damos cuenta de que en realidad el Señor jamás, jamás nos va a juzgar, jamás. Aun cuando, digamos, en este momento que llevo varios años siguiéndolo, pero acuérdense que este camino espiritual es una montaña rusa. Entonces, hay momentos en los que estamos muy enamorados y muy pegados del Señor y otros que no sé, simplemente uno como que se va desconectando. Sin embargo, el Señor, o sea, estamos conscientes que Él está ahí y Él nos va llamando, como en este momento, que tal vez yo estoy como, digamos, pasando por un pequeño desierto y el Señor viene y por medio de Dianita me hace una invitación. ¿Y cuál es la invitación? O sea, hablarles a ustedes de lo que ha hecho el Señor en mi vida. Entonces, como que toda esta semana he estado en eso, recordando, pensando cómo tuve esos momentos tan oscuros y el Señor empezó a enamorarme, a traerme, a yo hablarle a la gente. O sea, en la escuela hay unos que me tienen un apodo y me dicen la pescadora, la fishing girl me dice Yamile, porque en realidad yo soy muy amiguera, demasiado amiguera, y a mí no me da pena hablarle a las personas, a mis amistades del Señor, aun cuando me digan evangélica, esta pandereta, bueno, que no me dicen, hay veces y yo así sí, pero yo respeto mucho y es muy chistoso porque hay personas que digamos que siguen siendo mis amigas, ojo, el Señor una vez que usted le da ese sí,
él empieza a cambiarle a uno la vida de una forma demasiado espectacular. Te cambia amistades, pero, o sea, total, nuevas. Te saca de Egipto y te trae a la tierra prometida con unas amistades que, bueno, aquí en Yeshua sabemos que somos familia. Entonces es muy bonito porque, sin embargo, hay ciertas amistades, digamos, yo las llamo mis amistades todavía de Egipto, que tal vez el Señor poco a poco quiere que tal vez con mi ejemplo, porque yo con palabras no las voy a convencer, pero con mi ejemplo uno le puede demostrar a las personas cuál es el cambio que yo he dado en mi vida y muchas personas me han dicho, venga, usted, o sea, usted sigue siendo muy alegre, pero ya, o sea, di un cambio demasiado grande, que lo han notado mucho. En mi familia lo notaron muchísimo, mis hijos lo notaron muchísimo. Como le digo, el Señor me alejó de ciertas amistades, pero me trajo otras muy, muy espectaculares. Y pues me dio como esa gracia de hablar, digamos, por medio de mi buen humor a muchas amigas y tal vez eso llama la atención para que como que, o sea, cuando yo hago la invitación para las cosas del Señor, es como que yo pinto algo demasiado bueno. Entonces, como que llama la atención y dicen, bueno, sí, no es ir a rezar, a tirar camándula, como muchas veces le dicen a uno. Y pues a mí antes me decían, vamos a rezar un rosario, y yo, no, qué pereza, o sea, no. Pero ahorita o sea, es como diferente. Puede que yo a ustedes le invite a rezar un rosario, pero entonces yo como que se los adorno, cosa que eso suele demasiado espectacular o sea, yo le digo más rosera y después vamos a comer o después tal cosa, pero o sea, es como que el Señor me dio eso y para mí eso ha sido muy maravilloso. Sé que es un trabajo, como les digo, eso poco a poco uno lo va pescando. Hay personas que sí, muertas en el anzuelo como María Valdiria acá, eh, otras personas simplemente no. Entonces, bueno, digamos que yo empecé este caminar con el Señor muy lindo y de una vez les digo, no significa que una vez que usted empiece este caminar ya se le arregló la vida y todo es color de rosa. No, no porque la vida te sigue trayendo muchas cosas, buenas y malas, pero es muy diferente cuando uno ya tiene el Señor, es consciente de que el Señor está pues con nosotros. Entonces, bueno. Llegué a Yeshua, todo empezó muy maravilloso, digamos que terminó un novio que tuve así como muy, muy, muy tóxico, terminó, yo empecé a notar que obviamente hay hombres muy buenos que están con el Señor, o sea, que respetan, empecé a ver, el Señor empezó como a mostrarme lo que yo verdaderamente, digamos, como que quería y merecía. Entonces, pero primero que todo, usted tiene que pedirle al Señor que lo ayude a sanar. Y ya sabemos que lo de la sanación son demasiadas áreas que tenemos que sanar. Es más, hay veces, se los digo en lo personal, hay veces como que me siento agobiada y yo, ay, no, y ahora salió otra cosa, no, y ahora otra, hay que sanar, o sea, que la infancia, que yo me llevo muy bien con mi mamá, sin embargo, dicen que hay cosas que uno tiene que sanar de la maternidad, de la paternidad, con los hijos, bueno, son tantas cosas que uno como que a veces se agobia, pero no, el Señor le va mostrando a uno por dónde es. Entonces, por medio de la escuela, de una de las unidades, yo conocí a un hombre muy maravilloso hace, bueno, 4 años y empezamos a salir muy bien. O sea, era una persona como un San José que yo le pedía al Señor. Entonces, los planes del Señor obviamente son muy diferentes a los que nosotros tenemos, pero siempre debemos como de confiar en qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, bueno, yo conocí a esta persona, nos casamos, empecé con él al sueño de esta familia soñada, no nos casamos por la iglesia, nos casamos por lo civil, pero mi plan era o sea, que nos casáramos por la iglesia. Sin embargo, unas veces creo yo, pequé por creer que ya como yo estaba tan llena del Señor, que yo era capaz de hacer que esta persona se enamorara tanto del Señor como yo. Entonces, bueno, nosotros, como les digo, empezamos una familia, empezamos a planear tener bebé y como les digo, pues hace 3 años yo estuve embarazada, era una niña y empezamos un momento demasiado feliz en mi vida. O sea, en mi vida fue algo muy hermoso
y aquí pues muchas lo saben, sobre todo digamos María, porque María me conoce a mí desde Nueva York, hace más de 20 años nos conocemos. Entonces fue un momento muy lindo porque yo dije, tengo una persona maravillosa, un hombre maravilloso, estoy embarazada, por primera vez estoy embarazada de un embarazo planeado, una niña, imagínense, yo ya con dos niños, o sea, todo empezó demasiado hermoso y yo estaba muy, muy, muy feliz de que iba a tener una niña. Resulta que a los 4 meses y medio me viene un diagnóstico muy fuerte, una trisomía 18, algo que yo jamás en la vida había escuchado, y es un diagnóstico prácticamente mortal. Me empezaron a hacer exámenes y todo salía mal, pero como yo estaba tan confiada con el Señor, yo decía, no, o sea, el Señor a mí me prometió una niña, una familia. Ojo con las promesas del Señor, porque el Señor nos hace muchísimas promesas. Acuérdense que la Biblia está llena de promesas, pero hay veces nosotros las interpretamos a como nos conviene y a como queremos. Entonces, para mí el Señor me había prometido una niña y me había prometido esta familia, y bueno, todo, y yo me aferré a esto. Y como les digo, empecé un embarazo muy hermoso, soñado, mi esposo, lo más maravilloso, o sea, algo muy lindo que antes yo no había tenido, porque pues un embarazo a los 18 años, un adolescente, obviamente no es, fue bien, pero no fue un embarazo planeado, soñado, o sea, es muy diferente. Mi segundo embarazo pasaron muchas cosas y yo estuve sola durante ese embarazo, entonces, pues obviamente fue un embarazo como muy triste. Y yo siempre como que en mi corazón tenía el sueño de un embarazo bonito y lo empecé a tener hasta que me llegó pues, esta triste noticia de que mi niña venía con trisomía 18. Yo les puedo decir que fue como un mes de exámenes muy difíciles, de noticias muy duras y de que yo estaba muy aferrada al Señor, demasiado, demasiado aferrada. O sea, iba al Santísimo muchísimo y yo le decía, Señor, tú me le prometiste y tú me la vas a sanar. O sea, todo lo que están diciendo los doctores, eso no, o sea, tú tienes la última palabra. Entonces, fue un momento en que yo estaba como por más que me dieran malos diagnósticos, yo era, pero aferrada, aferrada al Señor y al Santísimo, que de hecho ahorita lo recuerdo y fue un momento tan bonito porque tuve tanta intimidad con el Señor en el Santísimo que les soy honestas, extraño mucho eso en este momento. O sea, me he dado cuenta que me he como desconectado un poco, tal vez pues en este momento de la vida. Y bueno, hasta que llegó la última noticia de que definitivamente la bebé no, no iba a nacer. Y a los 5 meses la bebé se murió y pues me tuvieron que inducir el parto. Vinieron momentos demasiado duros, 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 duros. Pues imagínense una bebé soñada, mis hijos en realidad quedaron muy mal porque soñaban ya con su hermanita, con la niña. Les estoy obviamente resumiendo porque definitivamente pasaron muchas cosas, pero les puedo decir que fue obviamente un momento demasiado duro de mi vida, pero yo creo que ha sido uno de los momentos cuando yo más he sentido el Señor conmigo, porque por medio de mi comunidad de Yeshua, mi comunidad Talita Kum, por medio de los doctores, porque era una cosa de locos que yo decía, ¿cómo es posible que el doctor que me tiene que inducir el parto para sacarme la bebé me está diciendo que tiene agua bendita, que vamos a hacer una oración, porque obviamente pues no era un aborto, pero era me tenían que inducir el parto, porque la bebé pues a los 5 meses se me murió. Y entonces, y me dijo, el doctor a mí me dijo, yo le voy a dar las huellas de tu bebé para que por lo menos, o sea, no la podía ver porque en realidad venía muy deforme. La trisomía, si en algún momento tienen pues chance de mirar, la trisomía 18 es demasiado fuerte para los bebés y más que todo le da a las niñas. Entonces, bueno, digamos que obviamente fue momentos demasiado duros. Eh, lo que yo le recomiendo a la gente es que vivan su duelo, porque yo lamentablemente por acelerada que soy, empecé a cortar mi duelo. Y eso después te pasa factura. O sea, por ejemplo, el martes fue el tercer aniversario de Luciana en el cielo.
y como que yo decía, siento que todavía tengo, o sea, aunque estoy muy feliz de saber que tengo un angelito en el cielo que pues que nos cuida y que está en los mejores brazos que son en los del Señor. Sin embargo, yo muy temprano como que quise cortar eso y seguir con mi vida. Y no, o sea, mi recomendación es aférrense muchísimo al Señor cuando estén pasando por un duelo, pero dejen que el duelo fluya, o sea, no lo corten tan rápido. Y bueno, como les dije, el Señor estuvo mostrándose increíblemente, increíblemente durante esos meses que fueron tan duros para mí, para mi familia, para quien era mi esposo en ese momento también. Em, y les quiero, o sea, tengo aquí un cuadrito que les quiero mostrar, porque digamos que en un momento de, lo de la bebé pasó pues en 27 de mayo del 2022, y para agosto yo tuve como una caída, una crisis de esas como de duda, de que empiezo a culparme, empiezo a decir que, o sea, que había sido culpa mía, bueno, muchas cosas que hay veces, acuérdense que cuando se alborota la loca de la casa, te pone a pensar cosas que no son. Y el Señor es tan lindo y se hace tan presente en la vida que tuvimos un retiro con Airline, que pues sé que muchos de ustedes la conocen, ella es de la escuela de Medellín, y ella, en ese retiro ya lo que estaba hablando y empezaron a repartir unas foticos, pero eran unas foticos que, o sea, era como la que te tocara, no era que tú elegías. Y de hecho la que me pasaron a mí, se las voy a mostrar acá, espero que sí la se alcance a ver. Ven que es el Señor con una bebé y estas son las huellas de Luciano. Espero que sí las puedan ver bien. Entonces, en medio de mi crisis, me llega esta foto del Señor cargando una bebé. Y ese día el Señor, yo sentí que el Señor me habló y me dijo, a ver, Milena, ya, o sea, deje de estar pensando lo que no es, que mire, Luciana está conmigo, la tengo en mis brazos, o sea, y de hecho le está dando un beso. Y a mí esa foto que me llegó en este retiro, a mí me, o sea, como que me revivió. Yo dije, ¿yo qué es lo que estoy pensando? O sea, ¿por qué estoy dudando? ¿Por qué me estoy culpando? Sí, o sea, ¿qué es lo que todos queremos? Estar con el Señor. O sea, que nos llegue un momento en que estemos con Él. Y yo dije, Luciana simplemente se me adelantó. ¿Y dónde está? En el mejor sitio que puede estar, que es con el Señor. Entonces, es un cuadrito que obviamente lo amo, lo adoro porque me llegó en el mejor momento y pues le puse las huellitas de mi Luciana, que son del tamaño así como de la huella del dedo. Y bueno, digamos que tuve mucho, o sea, me aferré demasiado al Señor. Entonces estaba como muy contenta de las respuestas del Señor. Seguía orando mucho, muy bien. Lamentablemente, mi esposo no lo tomó muy bien. O sea, él no tenía más hijos, era su primer hija. Él no estaba pegado al Señor. Entonces, obviamente, digamos que esta crisis, esto que nos pasó, digamos, a mí me unió más al Señor. En cambio, a mi esposo, Diego, lo separó más. O sea, él antes iba conmigo a misa, me acompañaba al Santísimo, nunca quiso estar en comunidad, nunca quiso hacer el retiro, pero como que sí me acompañaba a ciertas cosas. Pero al año y medio que pasó lo de Luciana, él empezó como, le dolió demasiado. Y digamos que tal vez no lo superó de la mejor forma y empezamos a tener muchos problemas. Y el año pasado, en justo para mayo, ya pues decidimos separarnos, divorciarnos. Fue un momento obviamente muy duro porque es un hombre maravilloso, que me da mucho pesar que no haya tenido como ese encuentro con el Señor, pero es un gran hombre. Y fue un momento obviamente que pues muy difícil y yo dije, ¿qué tengo que hacer en ese momento? Volver a los pies del Señor, volver al Santísimo. Y en este momento, Dianita, te puedo decir que gracias por invitarme a esta charla porque siento que el Señor como que me está diciendo, que hubo pues, aquí la estoy esperando, porque eran momentos en que yo iba a misa diaria, 7:30 de la mañana y después Santísimo antes de llegar a la oficina a trabajar. Y no sé qué me pasa, no sé por qué estoy como tan desconectada y es muy triste porque muchas personas me piden como que
como que ore, porque sabían, ore por mí, porque sabían que yo iba mucho al Santísimo y yo ahora soy como que, qué vergüenza, o sea, con qué cara, si el Señor ha estado tan presente en mi vida en tantos momentos, porque si sabemos cuál es la fuente de vida, nos vamos como alejando, pero al mismo tiempo lo he escuchado mucho y lo he experimentado también, que simplemente son etapas. Esto es como una montaña rusa, digamos que hay veces estamos muy arriba y tal vez hoy estoy un poquito así como abajo, pero gracias a esta invitación y al como que al recordar todo esto me llena mucho de como de que usted ya sabe que tiene que hacer, Milena, váyase para el Santísimo. De hecho, hoy, Dianita, te voy a contar algo que pasó hoy. Yo sé que ya pues tenemos solo 10 minuticos. Casi que te llamo a decirte que no, que porque me iba a ir para el Santísimo. Hoy pasó algo, les voy a contar y por ahí derecho les voy a pedir por favor que oren, que tengan en sus oraciones, porque de la comunidad Talita Kum, una de las compañeras, tiene un sobrino de 21 años que el martes ya le dijeron que tenía muerte cerebral y hoy lo tenían que desconectar. Y a mí esa noticia me dio tan duro porque yo estuve pensando en el momento en que a mí me dijeron que yo tenía que tomar la decisión de quitarle la vida a Luciana. Y era una cosa muy horrible. O sea, es un momento demasiado horrible porque imagínate, o sea, es tu hija y tienes que decidir. Y yo pensaba en esta mamá que le tocaba como tomar esa decisión. Y, y hoy, o sea, me dolió muchísimo saber por lo que estaba pasando y tenía como unas ganas de ir donde esta mamá a darle un abrazo y a decirle que se pegue del Señor porque solo el Señor nos puede dar ese consuelo en un momento de duelo tan difícil. O sea, es un muchacho de 21 años que me di cuenta que, o sea, le hicieron como una calle de honor porque iba a donar todos sus órganos y es algo muy, pues muy hermoso porque digamos que va a salvar demasiadas vidas, pero al mismo tiempo muy doloroso. O sea, uno como mamá, y yo sé que María me entiende, que uno lo más doloroso es un hijo. Y yo digo, si yo que solo la tuve 5 meses dentro de mí la sentía, más no la pude besar, no la pude tener, o sea, no creció y me dolió y me duele todavía. Eh, María pasó por esto también, con su hijo ya grandecito y yo me imaginaba eso y yo digo, definitivamente, y María y yo lo hemos hablado, solo con el Señor uno puede, uno es capaz, porque con las fuerzas de nosotros no somos capaces. Entonces, es como que yo y pensaba, ¿qué ha hecho el Señor en mí? Y en estos 3 años, lo que hace que pasó de Luciana, el Señor ha puesto ciertas personas en mi vida, mujeres que han perdido hijos o que han tenido abortos y se sienten demasiado mal y el Señor como que digamos que me ha usado para tal vez llevar esa palabra que necesitan, o sea, de aliento yo siempre lo que digo es, el Señor nunca, jamás nos va a juzgar, somos nosotros los que nos juzgamos y nos tiramos duro, el Señor jamás, el Señor está con los brazos siempre abiertos esperándonos, o sea, en estos momentos, por más que yo me sienta mal, de que el Señor, desde que no he vuelto, por decir algo, al Santísimo, el Señor no está, si yo voy mañana al Santísimo, el Señor no va a estar, María Milena, ¿usted por qué no había vuelto? Y enojado, no, Él va a estar feliz con los brazos abiertos esperándome. Y más, digamos, cuando uno le lleva como estas oraciones por las demás personas. Entonces, definitivamente el Señor ha hecho maravillas en mi vida, en la de mi familia, en la de mis hijos. O sea, es un momento en que yo digo, ¿cómo no darle yo gracias al Señor si, digamos que, bueno, tengo 2 hijos maravillosos, son tan juiciosos, digamos que nada que ver con la mamá cuando tenía esa edad, y, y yo estoy muy orgullosa de ellos porque yo digo, definitivamente yo era pues muy horrible a esa edad, y yo digo, son tan juiciosos, tan lindos, se portan tan bien, y yo digo, o sea, es el Señor mostrándome por mis hijos que yo puedo estar tranquila. O sea, es más, ellos son los que me regañan porque yo llego tarde, mientras que ellos están aquí en la casa juiciosos. Eh,
a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. O sea, el Señor como que te va mostrando y uno hay veces no se da cuenta que uno debería decirle, Señor, te haces presente en mi vida porque mi mamá está viva y tiene salud, porque mis hermanas están bien, mis hijos, yo misma, porque me levanto, porque puedo respirar, o sea, por demasiadas cosas. Y aún digamos que en momentos fuertes y de que el Señor es el que decide qué es lo que va a hacer con la vida de nosotros, eh, también hay que darle gracias. O sea, en todo momento hay que darle gracias al Señor por lo bueno, por lo malo, pero más en serio, por lo bueno. O sea, hagamos conciencia agradecida de todo lo que tenemos que agradecerle al Señor. Y las cosas, obviamente, la vida, tenemos días que no son tan buenos, pero también hay que darle gracias, porque de ahí algo, o sea, algo vamos a aprender. A mí me dicen mucho que, por ejemplo, el martes fui a misa en la noche y me acompañó una amiga que conocí hace muy poco y ella me decía que estaba sorprendida porque el día que nos conocimos, ella me dijo que el esposo la había acabado de dejar y unas amigas le dijeron, no, vamos a beber o desquites o no sé qué. Y el día que yo la conocí, lo que yo le dije fue, váyase para el Santísimo. O sea, y yo misma decía, en otra época que María sabe, yo lo que le hubiera hecho era, vámonos a beber o desquites o haga una cosa. Y yo, o sea, yo misma me sorprendo de cómo el Señor, ¿qué pasó? Aló, Aló, yo la estoy escuchando, Milena, pero yo no sé qué pasó. Alguien puso ahí eso. Espérense a ver. Ya, Está lista. ok, ya, ya. ya, Sí, bueno, alguien estaba desarrollando sus actitudes artísticas. yo dije, ¿qué pasó? Bueno, el caso es que poco a poco uno se va dando cuenta cómo el Señor está actuando. Y por ejemplo, yo estoy muy feliz de ver a, como le digo, a María aquí conectada porque ella que me conoció en mis, o sea, María fue la niñera de mi hijo mayor, imagínense, así hace tantos años que nos conocemos en Nueva York y en mis locuras y la María le ha tocado obviamente de todo y es muy bonito, yo creo que el ver que el Señor nos quiere felices. El Señor nos quiere felices. O sea, no crea que si usted se va a acercar al Señor, usted tiene que cambiar su esencia. No, de hecho, el Señor se la va cambiando o lo deja con su esencia. Y a mí, yo veo que el Señor a mí me ha dejado como con mi alegría y con las cosas duras que me han pasado. Ha sido como que el Señor me dice, no, venga, es que yo necesitaba como moldearla para que usted le pueda hablar a ciertas personas que tal vez no se van a acercar. Tal vez a ver, va a sonar muy feo, pero tal vez ven una persona como muy santurrona y no quieren hablar con ella. En cambio, ven a alguien como más abierto y es más fácil también que se abran. Entonces, he notado eso, que a mí se me acercan muchas personas como a hablar conmigo. De hecho, yo molesto y yo le digo, pídanme cita, por favor, pídanme cita y invítenme a vinito porque me gusta mucho el vino. Y, pero es demasiado lindo como darse cuenta cómo el Señor ha actuado en mi vida, cómo el Señor está en mi vida, está presente en este momento. Hoy me está llamando a, pues, por medio de ustedes, a darles una charla, a mostrarles lo emocionante, porque me siento muy emocionada de hablar de las cosas que el Señor ha hecho en mi vida y de cómo me he dado cuenta. Yo sé, Diana, que ya vamos a cerrar, pero yo tengo este librito que se llama Su Princesa, Cartas, y ahorita antes de pensar la charla, quise leer una. Y este librito es mágico porque usted lo abre, también hay para los hombres que están ahí, yo sé que también hay para, no dice princeso, sino príncipe. Bueno, pero el librito usted lo abre y en la página que usted abra es el mensaje que el Señor tiene para, pues para uno hoy. Y yo les voy a leer la carta que el Señor me puso ahorita, justo antes de empezar esta charla. Y se llama Ora con Poder. Y dice, mi poderosa princesa, no desperdicies el transcurrir de tu vida hoy. Abre tus ojos espirituales. Para todo se necesita la oración. Yo puedo ordenar tus pasos y de hecho lo haré. Donde quiera que vayas hoy, si tan solo me lo permites.
Ora mientras conduces tu automóvil. Voy a hacer un paréntesis acá. Yo cuando conduzco voy esmentándole a la madre a las personas, tengo que aplicarlo. O sea, lo sentí en serio, soy muy impulsiva. Y hoy dije, Señor, me estás llamando a orar. Entonces, mientras conduces tu automóvil, mientras cocinas y mientras lavas la ropa o haces tus diligencias, de todas las armas que existen en el mundo, la oración es el recurso más poderoso que tienes. No permitas que el día comience o acabe sin que tus oraciones pavimenten tu camino para facilitar todas tus acciones. Donde quiera que vayas, recuerda que una parte de tus prerrogativas reales es elevar tu voz al cielo. Así que aférrate a las promesas que son tuyas y ora con amor, tu rey, el que intercede por ti. Así que, como les digo, este librito es mágico. Em, el Señor que me está invitando a orar, a volver a sus pies, a estar otra vez en su presencia, que definitivamente es lo que me llena. Y nada, mi invitación es esa. Dese cuenta cómo el Señor está obrando en la vida de ustedes en todo momento, en absolutamente todo momento. Y no importa si tienen momentos así como yo en ese momento, como que uno le va cogiendo perecita y se va desconectando, no se tiren duro, porque yo hay veces como que me he tirado duro y me siento mal que porque no fui a misa y una cosa y la otra, pero no, porque cuando el Señor te hace estos llamados como me lo está haciendo hoy, usted vuelve y arranca con todas las fuerzas. Entonces, bueno, nada, Dianita, no sé si tienen alguna pregunta o... Muchas cosas. Pues primero que no quiero que tener el crédito porque te llame porque literal fue el Señor. O sea, te lo digo, si te pongo a contar cómo llegamos a que hoy fuera el día, te quedas loca porque realmente esto ya fue un llamado directamente del Señor que quería que tú hablaras de esto. Vi Ujú. un comentario que quiero compartir, no sé si tuviste tiempo de leerlo porque estaba solamente en la charla. Apenas estoy como mirando aquí. Sí, muy lindo me pareció ese último comentario que pusieron que fue Geraldine, que dice, Geraldine, Ana, qué historia tan conmovedora y llena de fe. Muchas gracias por ser tan honesta y vulnerable. Sin duda, aquí encontramos respuestas de Dios. Qué O sea, belleza. lo dijiste, Geraldine, lo dijiste también, porque yo creo que eso es lo que estamos llamados en el momento del servicio, es hacer nosotros. Y también lo mencionaste en tu charla, que uno muchas veces piensa que seguir al Señor es que Él me va a quitar mi forma de ser. No, antes al contrario, yo nunca he sido tan yo, yo nunca he sido tan yo, Total. pero es como un yo mejorado. Y cuando me alejo de Él, es un yo, mejor no le digo. Turbado. Sí. Entonces, como que súper lindo lo que contaste y la vulnerabilidad que nos mostraste a todos en esos momentos tan crudos y tan reales, que son dolores internos que uno en ese momento dice, no quiero un nodo, pero en ese no quiero nada, el Señor te abraza, te ama, te manda esa foto tan preciosa, o sea, es tan lindo como que lo hayas compartido para nosotros mismos hacer ese ejercicio y decir, oíste, pero espérate, todo lo que a mí se me ha olvidado. Y bueno, yo Todo. sé micrófono porque hay muchas personas que quieren hablarte y no se preocupen por el tiempo, pues de aquí seguimos a comunidad y los que están A nuevos mí no me, se vayan a ir. a mí me dijeron 45, entonces yo fui muy puntual. Vean, les digo una cosita así rapidita de lo Ujú. que acabas de decir. El señor, por ejemplo, me mandó esta foto. El 27 de mayo, hace 3 años, cuando íbamos para la clínica, recuerdo mucho que esa mañana, 7 de la mañana, el cielo estaba abierto con los rayos del sol así, como el misericordioso, cuando se ven los rayos así. Y aunque yo me había tocado tomarme una pasta, pues como para irme dopando, yo recuerdo que yo miré el cielo y yo le dije a mi mamá, mami, el cielo se abrió para recibir a Luciana. Y hasta le tomé una foto, o sea, el Señor es tan lindo, o sea, sino que nos perdemos de esos detalles, pero yo recuerdo, o sea, tengo la foto de ese día que yo vi el cielo y yo dije, se abrió para recibir a mi niña. Entonces, como hay veces no nos fijamos en esos pequeños detalles y empezamos a dudar. Y bueno, dale, ya. Ahora el micrófono, chicas. Belkis, María y Ángela creo que querían hablar. Eh, Empiecen. eh, me, me- me- me tocó mucho eso que dijiste, que nosotros nacimos para ser felices y el Señor realmente nos quiere felices, por eso nos permite que le conozcamos.
Pero entonces malinterpretamos al principio cuando no conocemos de Jesús porque pensamos que ser feliz es no tener problemas. Y es que a través de las pruebas es que realmente va poniendo los mejores ladrillos para formar una fe sólida y firme. Y entonces no es que ya no tenemos problemas, es que somos felices es por una decisión y porque aprendemos a manejar los problemas y ya sabemos que no depende de nosotros, sino que depende de él. Me gusta mucho eso. Me recuerdo esa foto exactamente de ese cielo que tú la publicaste. Sí. Bueno, Y de hecho, Dianita, si quieres, yo tengo un video muy hermoso que me hizo alguien de la escuela y tiene unas fotos muy lindas. Te lo puedo compartir y si quieres se los mandas a este grupito, que es Dale. como de esta historia de Luciana y tiene esas fotos. Ay, sí, mándenlo, por favor. Claro que Dale. sí. Bueno, primero que todo, con mi corazón lleno de todo el amor que Milena se merece. Amiga, te quiero un montón. Tú sabes lo mucho que te amo Bella. con todo el corazón. Milena en su testimonio contaba que ella había tenido una vida muy desordenada y esa época de la rumba me tocó una parte, no toda la parte de la rumba, pero eso hace parte de mi testimonio, que el Señor actúa de maneras maravillosas y grandiosas porque yo todo en mi vida me hubiera imaginado, menos que Milena fuera la que me llevara a los pies del Señor. Cuando empezó la pandemia, yo soy hija de la pandemia, yo digo que soy hija de la pandemia, de la virtualidad. Milena me llamó y me invitó al retiro que iban a hacer 3 días para la Semana Santa, algo así, un retiro de la escuela. Y yo le dije de una que sí, yo no lo pensé porque cuando Milena habló del duelo de Luciana, se me vinieron muchas cosas a la mente porque yo también le puse freno al duelo de mi Santi en muchos aspectos de mi vida. Y eso poco a poco me ha ido cobrando factura en otras partes de mi vida, porque yo sentía que tenía que ser fuerte, que tenía que estar fortalecida. Señor nunca me desamparó, siempre me ha tenido ahí. Y esa parte, uy, me pegó durísimo porque siento que aún todavía en este momento hay cosas que yo no he sanado, pero yo veo a mi amiga dando su testimonio y sabiendo que ella me lleva a los pies del Señor y yo sé y tengo la certeza del 100% y yo sé que el Señor va a estar ahí y me está ayudando en este proceso, que es un duelo ya de 6 años que sigue ahí, poco a poquito, porque yo sé que el Señor también quiere mostrarme muchas cosas. Entonces, amiga, muchas gracias. Y para mí fue una sorpresa porque no tenía ni idea que iba a dar el testimonio, entonces fue una sorpresa grandísima y estoy aquí, la lágrima, Ay, muchas, tan muchas bella mi gracias, Mariah. Te amo mucho, mi Mariah. mucho, amiga. es que yo digo que para nosotros, o sea, es como los que decidimos seguirle o los que decidimos tratar de ese camino de discipulado, es como una herramienta, porque como decía Ana Milena, o sea, ahora ella siente que se le acercan esas personas que han tenido esa pérdida de hijos, ¿no? Y así mismo, o sea, el Señor toma esas heridas que tuviste en un tiempo y esas personas que han pasado por una enfermedad, que han pasado por una, vienen también a ti y es como cuando está rota una silla y te entregan un martillo para que la arregles, ¿no? Y ahí le puedes decir, ahí le puedes hablar del Señor, porque si no tuvieras nada que contar, ¿cómo le vas a contar sus maravillas si no es a través de esas heridas? Pienso que Total. cada desierto es una oportunidad. Así es, mi Belkis. Qué lindo, no quiero que se me vaya a olvidar esto o sea, eso que dijo Belkis de la herramienta, ¿cierto? Yo creo que el mundo, con tantas personas y tantos sufrimientos que hay, todos, ninguno estamos exceptos, nos pasa eso de la silla rota. Digamos que en tu caso, tú estás llamada a hablarles a esas personas que pasan por ese duelo y el Señor te lo ha mostrado que eres una herramienta de Él, pero el mundo está lleno de personas que no saben, que tienen otras herramientas, las herramientas de las máscaras, las herramientas de la rabia,
de la falsedad, de la ira, de la tristeza. O sea, y uno en nuestra humanidad, uno trata de usar las herramientas que tiene. O sea, cuando Belkis dijo eso, entonces yo siempre digo como que cuando uno puede tener muchas herramientas, pero si uno usa un serrucho para martillar, y así somos los seres humanos, hasta que realmente tenemos ese encuentro con Dios, es que logramos entender, es que yo por eso tengo esto, yo por eso soy así, el Señor hace esto conmigo. Entonces, qué lindo que nuestras historias y en este momento tu testimonio y tu historia de vida y lo que el Señor ha hecho contigo está haciendo eso para todos nosotros, porque yo me conecto mucho con lo que tú dices, o sea, yo a veces me doy palo y yo digo, ay, pero es que mira, estas otras como son de devotas y todo lo que oran y yo, pucha, yo estoy hablando con él todo el día, pero como que en lo que yo te escucho hablar a ti, me conecté mucho y yo creo que a mí en ese aspecto y a muchas otras en muchas otras cosas, pues eso sí como que me parece muy lindo. Sí, gracias, Dianita. Milena, de todo corazón, muchas gracias. Hola, Y Leonardo. hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Y darte gracias porque pues los compañeros de mi comunidad saben que yo también perdí a mis hijos. Yo tengo dos hermosos hijos, uno de 17 y una niña de 12, pero yo antes de mis hijos perdí a muchos bebés. Muchos son muchos. Y aunque pasen muchos años, siempre vamos a sentir que esos bebés viven en nuestro corazón. En algo que tú decías ha sido algo que yo he experimentado y es tener unos angelitos en el cielo y saber cómo el Señor hace su obra en nosotros a través de ellos, a través de, de ese recuerdo, a través de ese vivirlo, de ese sentirlo. Quizás suene de pronto un poco extraño de parte de un hombre, porque pues se habla de que son sentimientos de madre, ¿cierto? Sin embargo, yo he sido de pronto una persona muy sentimental, muy sentimental, muy melancólico, muy amante de esas cosas hermosas de la vida, de disfrutar con el color de las flores, con el aroma de las flores, con la belleza de los pájaros, de los animales. Entonces, he llevado en mi corazón durante mi vida ese, esos momentos de la pérdida de mis hijos. Y es muy bonito, de verdad que es muy bonito cuando alcanzamos a sentir y podemos sentir en el corazón que son angelitos que el Señor se ha llevado y que se han llevado Bien. para su honra y gloria. Qué bueno, Leonardo. Gracias. Bueno, Mile, muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Esta es tu casa. Igual yo creo que nos tocaste a muchos en muchos aspectos y bueno, pues gracias por todo, por estar acá, por tu testimonio y ante todo por ese sí al Señor. Dios hace nueva todas las cosas, dicen en Así es. música, así. Y tú, pues ese recorderis fue muy lindo la noche de hoy. Te lo agradecemos mucho. Obviamente todos no se nos vayan a desconectar, ya saben el protocolo. Ahorita continuamos con encendiendo motores y las comunidades. Amile, un besito, Dios te bendiga. Dale, bueno, muchas gracias. Y, Dios los bendiga. Y bueno, gracias por la invitación. Y ya saben, sean muy, y muy felices. No cambien su esencia. no se Bien. desconecten, por ahí vi personitas, vi nombres Muchas nuevos, gracias, estoy Mile. viendo las Bueno, personitas besitos. Chao. conectadas, entonces no se desconecten. Gracias. Dale, chao.